Ya. Ok, vamos a iniciar, bueno, continuando con la serie de predicaciones que estamos aquí exponiendo. Me gustaría poner este tiempo en las manos de Dios. Si gustan acompañarme a hacer una oración, por favor. Y bendito Padre, te pedimos y te damos las gracias porque tú permites estos espacios para mejorar, para crecer como predicadores, mi Dios. Te agradecemos porque tú has puesto en los corazones de los líderes de esta iglesia, de esta escuela, y en los corazones de nuestros maestros, enseñarnos a ser mejores predicadores de tu palabra, mi Dios. Te pedimos que este día no me des claridad en tu mensaje, que este día sea un día que ellos puedan tener un mensaje personal para ellos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bien, mis hermanos. Sí. Si yo les preguntara a ustedes, eh, si yo les preguntara a ustedes sobre la historia de Caín y Abel, ¿conocen la historia de Caín y Abel? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Si yo les preguntara quién es el villano de la historia, ¿qué me respondería? Pues Caín, ¿verdad? Caín. Seguramente Caín porque mató a su hermano por envidia. Y tienen razón. Vamos a analizar esta historia y sobre cómo el interés y la empatía a nuestro prójimo no es tan normal, no es tan común, no es tan cotidiano como nosotros pensamos. Y vamos a poner en contraste cómo la regla de oro que el Señor Jesucristo nos da allá en Mateo 7:12 nos ayuda para confrontar este tipo de indiferencia, inclusive disfrazada de prudencia. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos. Abran en el capítulo 4, versículo 3. ¿de qué? Y dice así, de Génesis. Vamos a abrir Génesis, capítulo 4, versículo 3. Y dice así, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó su ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho, se veía decaído. En otras versiones dice que se veía deprimido. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Versículo 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y la historia de Caín y Abel nos enseña sobre la indiferencia de Abel ante la adversidad, ante el rechazo de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Quieres hacerles? Ya se pasmó. El audio. Es el de. Creo que le apretó el silenciador sin querer. Creo que también nos podemos cambiar. Hazle la llamada de nuevo. Verdad. No se preocupe.
aquí se puede pausar. Llevaba 4 minutos. Entonces tiene 11 todavía. ¿Ya? Perdón, Perfecto. ¿Dónde se quedaron mis hermanos? en la parte, Padre, no me digan que no me digan que la oración, mis hermanos. el último minuto. El último minuto que cambió mi destino de una... ya terminamos de leer, se acabaron de terminar de leer hasta el versículo 8. Sí. Ok. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre cómo la indiferencia, el desinterés, el desamor puede afectar de tal manera que cualquier tentación puede, llevada al máximo, puede convertirse en un pecado hacia otra persona. Y lo vemos. Y la pregunta importante es, que Abel hiciera algo por su hermano, porque nada más existían 4 personas en ese momento en la tierra, 4 personas, y que Dios tenía que decirle personalmente, ¿qué tienes? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué Dios permitió la muerte de Abel? Esa es una pregunta que quiero que analicemos el día de hoy. ¿Por qué Dios nos permitió la muerte de Abel? Si en Hebreos 11 nos habla de que Abel, por sus ofrendas, fue justificado. Por su fe, fue justificado y llamado justo delante de Dios. Así dice en Hebreos 11, versículo 4. ¿Pero por qué permitió Dios la muerte de Abel? ¿Qué culpa tenía Abel? Una buena pregunta. Una posible respuesta a esto, mis hermanos, es que estaba su hermano rechazado, molesto, deprimido, y no le predicó para consolarlo. Tuvo que venir Dios mismo a hablar con él, porque su hermano no lo hizo. Y quedan estas preguntas. ¿De qué sirve un hermano si no te pregunta cómo estás? ¿De qué sirve un hermano si ve que estás triste y no te consuela? ¿Sí que de qué te sirve un hermano si no se acerca a escucharte? Abel era justo ante Dios, pero falló en la misericordia activa hacia su hermano. Y esa falta de interés tuvo una consecuencia trágica para toda la familia. Hermanos, el desinterés y la indiferencia no son menores para Dios. Jesús confrontó duramente esto a los fariseos. Allá en Mateo 23, capítulo 23, versículo 23, en los 7 ayes que salen en ese capítulo, Jesucristo los confronta y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No dejen de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesús no los reprende por su religiosidad, sino porque descuidaron el corazón de Dios. La misericordia activa hacia el prójimo. Eran muy meticulosos en los rituales, en las ceremonias, pero en la vida cotidiana no era así. La indiferencia, recuerden mis hermanos, que no es neutralidad. Muchas veces decimos, vemos a un hermano caer o vemos a un hermano afligido, ¿y qué decimos? Yo no me meto. ¿Qué decimos? Yo no voy a opinar, yo no voy a preguntar, porque eso a mí no me toca. Acuérdate, la indiferencia es una forma de crueldad pasiva. Es ver el sufrimiento y no hacer nada. Es tener la capacidad de ayudar y no mover un dedo. Pero entonces, que este patrón se repita conforme vamos viendo los años y los años allá en la historia humana, las personas activamente no se preocupen por los demás. Pues es algo normal, mis hermanos. No debería de serlo. Debería de ser algo normal que todo el mundo preguntara por alguien decaído, por alguien deprimido, por alguien molesto, por alguien que está afligido, por alguien que no ha ido tan bien. Pero no es algo común. No es algo que nosotros normalicemos. Es algo muy difícil de encontrar hoy en día.
Para eso es esta regla de oro. Si me gustan acompañarme en Mateo capítulo 7, versículo 12, y está subtitulado ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras, que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Eso qué es? Es combatir la indiferencia, es combatir la apatía, es combatir el desinterés. Una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo vino al mundo fue precisamente para que dignificar y restaurar a los que socialmente estaban marginados, a los segregados, a los mal vistos por la sociedad. Y que esto confronta hoy con una pregunta profunda. ¿Qué clase de interés tenemos tú y yo por el que sufre a nuestro lado? Pero ¿cómo lo hacía Jesucristo? ¿Cómo lo hacía? Vamos a poner un ejemplo, no vamos a ir a él, pero es una historia que hemos dominado y no tiene mucho que no las compartieron. Allá en Juan capítulo 5 encontramos al paralítico de Betsaida. No sé si lo recuerdan, mis hermanos. Este hombre llevaba 38 años postrado junto a un estanque, esperando a que alguien lo ayudara. Y al entrar, para que alguien lo ayudara a entrar al agua, cuando se agitaba, porque esa era la tradición. Si se agitaban las aguas y alguien llegaba primero al estanque, esa persona era sanada. Pero nadie lo hacía. Estaba solo y abandonado. Estaba sin esperanza. ¿Qué pasa ahí? Cuando interviene el Señor Jesucristo en la historia, que eran fiestas judías en ese momento, así lo dice al principio de la historia, y dice, Jesús pasa por ahí, y lo importante no es que Jesús lo ve, sino que Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? ¿De dónde surge el cambio de realidad de este paralítico? Surge el cambio de su realidad del paralítico cuando Jesús muestra interés genuino por esa persona. Porque esa persona en el momento en el que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La persona que lo está escuchando, el paralítico, se siente escuchado, se siente amado, se siente visto, se siente digno, se siente amado. Y eso, mis hermanos, eso dignifica, le da un sentido a su vida. ¿Qué le responde el paralítico? No tengo quien me lleve al estanque. No tengo quien me meta al estanque. ¿Y Jesús qué le contesta? Levántate, toma tu camilla y anda. Pero hagamos un ejercicio diferente. ¿Qué habría pasado si Jesús, viendo al paralítico, hubiera pasado de largo? Seguramente ese hombre habría muerto en ese lugar, porque ya llevaba al menos 20 años. A los 13, 14 años ya eran mayores de edad. Muchos de ellos a esa edad, sus padres ya no tenían responsabilidades. Al menos llevaba 20 años ahí, buscando sanarse. Pero si Jesús no hubiera ido y no hubiera hecho ese milagro, ni si hubiera tenido ese interés, ¿qué hubiera pasado? Esa persona muy seguramente habría muerto triste, solo, acumulando tristeza, dolor, por todos los años que estuvo ahí postrado. Hermanos, terminemos con la indiferencia en nuestra congregación. Terminemos con la indiferencia en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Aprendamos a preguntar, ¿cómo estás realmente? ¿Qué tienes? No dejemos que la depresión consuma a nuestro hermano. No dejemos que el dolor lo aísle. No seamos como Abel, que vio y que no hizo nada.
finalizar, mis hermanos, quiero que cierren sus ojos por un momento. Y que tú el día de hoy analices todos los momentos en la vida donde tú fuiste un Caín, donde tú tuviste un sufrimiento, donde tú tuviste un rencor, donde tú fuiste rechazado, donde tú fuiste vituperado, donde tú fuiste maltratado, que tú necesitabas a alguien que te abrazara, que alguien te ayudara, que alguien te escuchara, que alguien te consolara. Ahora, mi hermano, respira y quiero que pienses cómo tú también has sido Abel. Recuerda las veces que tú viste a un hermano, a una persona en la calle, fuiste indiferente. En ese momento que una persona llega y te pide, ayúdame, cómprame, con necesidad, tú lo ignoraste. Quiero que lo recuerdes. Quiero que hoy vamos a hacer una oración, mis hermanos, para terminar. Bendito Padre, perdónanos por todos los momentos en los que fuimos arrogantes, por todos los momentos en los que fuimos diferentes, disfrazándolo de prudencia, mis hermanos, mi Dios. También perdónanos, mi Dios, por permanecer indiferentes ante el dolor ajeno. Ayúdanos, mi Dios, a tener una visión más cristocéntrica, ver a la gente como tú la ves, no con los prejuicios que nosotros tenemos almacenados en nuestro corazón, mi Dios. Te lo rogamos y te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.